¿Tienes una moneda de 100 pesos con la cara de Benito Juárez? ¿Será que tal vez estés sentado sobre una pequeña fortuna? Hoy vamos a descubrir la historia detrás de esta pieza conmemorativa, sus características únicas, su precio en el mercado actual y su verdadero valor para los coleccionistas. En el año 2006, México conmemoró el bicentenario del natalicio de Benito Juárez García, una de las figuras más importantes de la historia nacional. Para celebrarlo, la Casa de Moneda de México lanzó una moneda especial de 100 pesos fuera de circulación regular, pero con alto valor simbólico. Benito Juárez fue presidente de México y también se le conoce como el Benemérito de las Américas, defensor de la República y símbolo de la resistencia contra la intervención extranjera. Su legado marcó un antes y un después en la historia del país. La moneda que lo conmemora es bimetálica, compuesta por un núcleo de plata sterling con una ley de .925 y un anillo perimétrico de bronce aluminio. Su diámetro es de 39 milímetros y pesa 33.967 gramos. Además cuenta con canto estriado discontinuo. En el anverso vemos el tradicional escudo nacional con el águila devorando a la serpiente, rodeada por la leyenda Estados Unidos mexicano. En el reverso, un busto de Benito Juárez con la leyenda Bicentenario del natalicio de Benito Juárez García y el año de acuñación del 2006. Esta moneda no es tan común, se acuñaron menos de 50,000 piezas y en su momento se vendieron en un blister. Actualmente esta moneda puede encontrarse en plataformas como Mercado Libre o eBay con precios que van desde los 2,000 hasta los 5,200 pesos mexicanos. Sin embargo, estos costos son bastante altos, así que si buscas o te gustaría conseguirla, mi recomendación es que en lugar de usar estas plataformas, vayas a Facebook y busques grupos de numismática y contactes con vendedores que tengan buena reputación y seguro que podrás encontrarla en un precio mucho más favorable, ya que las he visto desde los 1,000 pesos, así que no te dejes engañar por los precios tan altos de otras plataformas. Recuerda que esos precios son de venta, no necesariamente es el precio en que la gente las compra, o en otras palabras, lo que se pide no es siempre lo que se paga. En el mundo de la numismática, el valor de una moneda no solo se mide en el material o el metal en que está fabricada, se toman en cuenta varios factores como su estado de conservación, su rareza, la cantidad de piezas emitidas y la demanda entre los coleccionistas. Y en esta pieza en particular cuenta mucho si viene en su blister o si viene suelta, y en caso de venir suelta, si su conservación está como nueva o está maltratada. La que ves en este video está en su máximo estado de conservación, ya que tiene el blister totalmente nuevo y aún se encuentra encapsulada dentro de él. Y hablando en general de las monedas, sube aún más su valor cuando estas tienen un acabado espejo o proof, así que siempre ten en cuenta todos estos consejos para poder saber más o menos cómo varían los costos en este tipo de coleccionables. Para muchos esta moneda es más que plata, es un pedazo de historia. Forma parte de las series conmemorativas más queridas en México y es altamente buscada por quienes coleccionan monedas temáticas de figuras históricas. Además, fue acuñada por la Casa de Moneda de México, una de las más antiguas del continente, lo cual le da aún más valor cultural e histórico. Así que ya lo sabes, si tienes una moneda de 100 pesos de Benito Juárez, no la gastes sin antes pensar lo que estás haciendo. Puede que tengas en tus manos una joya histórica y numismática. Dime algo, ¿tienes una de estas monedas? ¿Tú cuánto pagarías por ella? Oh, y aprovechando, de hecho les quería yo comentar ya fuera del guión que también tengo algunas otras monedas también de colección que yo creo que son bastante importantes en la historia de la numismática mexicana, que espero poder revisar en algún otro video. No sé si me pudieran dejar algún comentario y igual podríamos empezar a revisarlas.
entonces ya como un comentario fuera de guión, es un extra para que vean un poquito de lo que también tengo por ahí en Blister. Espero que les haya todo el video. Si tienen alguna sugerencia, espero puedan dejármela en el área de comentarios. Ojalá pudieras dejarme un mensaje para saber que llegaste hasta este punto del video, y aprovecho para despedirme enviando un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta, o incluso si no quieres perderte de ninguno de mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.